Bueno, eh, empezamos entonces. Dale, sí. Perfecto, arranquen ustedes. Bueno, Joana, ¿me pasas la otra diapositiva, por favor? Bueno, buenas tardes, profe, y a los chicos. Vamos a empezar con el trabajo de las externalidades y contestando la primera pregunta, que es ¿cuál es la problemática que se busca mitigar en el trabajo presentado por Ted Halstead y si se puede detectar la presencia externa y de qué tipo? En el video, en el trabajo de Ted Halstead, la problemática que se busca resolver, mitigar, es la contaminación del carbono. Esto claramente tiene externalidad negativa, ya que todo lo que es el trabajo con el carbono, la extracción del carbón, la fabricación de lápices, de vasos, etcétera, produce dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que ataca claramente, fuertemente a la atmósfera, lo que causa cambios climáticos. Esta también se disuelve en forma de ácido en el océano, lo que produce que varios seres vivos, animales y plantas, se vean perjudicados. Que luego esto también produce otra cosa, produce un costo de margen social de la contaminación. El costo marginal social es la suma del costo privado marginal y el costo marginal externo. El costo marginal privado es el costo que da un bien por ser tipo, no, perdón. El costo marginal privado es el costo privado de producir un bien más de un bien o servicio. Y el costo marginal es el costo de producir una unidad más de un bien en otros que no son el productor. Para que resolver esto, el gobierno tiene que intervenir sí o sí, el Estado. Y de diferentes maneras que TED las y las van a decir mis próximos compañeros. Genial. Como segunda pregunta, como vemos ahí, dice, ¿cómo afectan las externalidades al bienestar de la economía? Como conocemos, las externalidades pueden afectar de forma positiva o de forma negativa. Si hablamos de forma positiva, significa que la sociedad va a recibir algún beneficio en cuanto a la actividad que produzca esta empresa o persona, va a recibir un beneficio positivo de dicha externalidad. Y cuando hablamos de una externalidad negativa, es que la empresa no termina de asumir todos estos costos que produce su externalidad y estos costos se trasladan a la sociedad, pero de forma negativa. Si vamos al caso de aplicación de Ted Halstead y sus coautores, lo que dicen es que intentan transformar esta externalidad negativa, que es la contaminación y la emisión de carbono, en una externalidad positiva. ¿De qué forma? Ellos quieren imponer un impuesto al carbono, logrando que la recaudación de los impuestos se reparta hacia toda la sociedad. De esa forma se reduzca la emisión de carbono, es decir, la contaminación, y al mismo tiempo logrando generar este beneficio hacia toda la sociedad. Perfecto. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Perfecto. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿cuáles son los pilares en los que se centra el trabajo realizado por Ted Halstead y otros autores acerca del plan de dividendos de carbono? ¿Cuál de ellas permite generar un ciclo de retroalimentación positiva? Bueno, este trabajo se centra en 4 pilares. El primero está relacionado con un impuesto al carbono que consta en ponerle un precio a la cantidad de carbono que hay en los combustibles fósiles, y este impuesto iría aumentando de manera gradual. Bueno, el objetivo de este impuesto obviamente es disminuir las emisiones de carbono, y con esto que se recauda, la idea es redistribuirlo para todos los ciudadanos en forma de dividendos mensuales. Y nada, este pilar, por así decirlo, está relacionado también directamente con una de las barreras que mencionan en el video, que es la barrera psicológica, ya que el efecto de este impuesto, digamos, es inmediato y no a futuro.
Bueno, el segundo pilar tiene que ver con el monto de este dividendo que se reparte, que lo que dice es que va a ir creciendo a medida que la tasa de este impuesto al carbono también crezca. Y esto es lo que genera un ciclo de retroalimentación positiva, ya que a medida que se vaya cuidando más el clima, por así decirlo, también va a ir, la gente se va a ir beneficiando cada vez más. Y bueno, sigo con el tercer pilar, que está relacionado con la eliminación de las regulaciones, que nada, es bastante simple. Una vez que se efectúa este plan de dividendos, la idea es ir quitando esas regularizaciones eh, que sean innecesarias y así poder ir formando un mercado donde haya menos regulaciones y cada vez menos contaminación. Y el último pilar sería generar un efecto dominó en todos los países, que nada, es que cada país que tenga este plan de dividendos pueda también tener ajustes fronterizos, buscando generar también un mismo valor al carbono en todo el mundo. Y la idea obviamente es que uno de los países o regiones más grandes, por así decirlo, lo adopte y que los demás países también lo puedan copiar. Ok. ¿Se escucha? Ahí se escucha, sí. La cámara, no sé si se ve. Sí, se ve. ¿Se ve? Ah, genial. Bueno, voy a hablar de cuál es la importancia del teorema de Coase, que no sé bien cómo se pronuncia. Coase. Y quiénes son los agentes económicos que intervienen para resolver la problemática de las externalidades. Bueno, la importancia de este teorema es que logra que las externalidades no tengan por qué obligatoriamente provocar la aparición de ineficiencias. O sea que cuando los individuos se ponen de acuerdo y tienen incentivos, porque las dos partes salen beneficiadas por acuerdos privados, se dice que se internalizan las externalidades. Y estos acuerdos hacen que los individuos, en el momento de tomar las decisiones, tengan en cuenta las externalidades. Y por otro lado, dice quiénes son los agentes económicos que intervienen para resolver la problemática. Bueno, dijimos que era el gobierno y el sector privado, ya que cuando se pueden internalizar completamente las externalidades, el sector privado genera acuerdos y hay una asignación eficiente, pero cuando no es así, tiene que intervenir el Estado con políticas gubernamentales. Sí, ahí me parece importante, y acá te corto un segundito, perdóname, Sí, básicamente con lo siguiente, que es, no es que a partir del trabajo hecho por Coase se identifican estas oportunidades o se establecen estas oportunidades. Lo que hace Coase es estudiar lo que está sucediendo y del análisis de esto, lo que él plantea es, mira, lo que te está llevando a una producción ineficiente porque no estamos teniendo en cuenta las externalidades, no es la existencia de la externalidad en sí mismo, sino los problemas derivados de las tres características que él plantea, ¿no? Y es, si nosotros tuviéramos bien delimitados los derechos de propiedad, si no fueran altos los costos de transacción como para resolver las disputas y fuera posible ponernos de acuerdo relativamente fácil entre los distintos agentes que estamos en una economía, la solución privada sería idénticamente igual a la solución socialmente óptima. Entonces lo que plantea es, analicemos cada caso y veamos si se trata de un problema en sí mismo, de la existencia de la externalidad, o si esa externalidad está al mismo tiempo acompañada por alguna de estas fallas, para tratar de limar o achicar esas fallas de manera tal de poder buscar una solución más eficiente. ¿Se entiende? Se entiende, sí. Ok.
Y bueno, en el momento de relacionarlo con el video, lo que pensamos es que tiene que intervenir el gobierno para afrontar o superar estas barreras, por ejemplo, la barrera psicológica que dice que el sector privado no tiene incentivos a que los problemas climáticos son a largo plazo y va en contra de la naturaleza básica humana que aunque los defensores climáticos intenten motivarnos, no, nos piden sacrificios a corto plazo para personas en otros países, en otros momentos dentro de 40 años, y por eso se necesita beneficios en el ahora, y Ted Halstead lo plantea. Ok. Listo. Bien. No sé si me anda la cámara. El micrófono creo que sí. Sí, se te escucha perfecto. Ok. La cámara la activé, no sé por qué no anda. Bueno, no importa. La última pregunta que decía, ¿qué otras soluciones existen para mitigar el impacto de las externalidades? Tiene varias partes, pero bueno, vamos a ir de a una. Se nos ocurrieron 4 soluciones más para reducir el impacto de estas externalidades. La primera tiene que ver con legislar o prohibir a las empresas contaminantes, aunque entendemos que esto llevaría a la pérdida de algunos puestos de trabajo y a que no se consuma el producto de esa empresa. Otra de las soluciones sería crear derechos de emisión. Esta sería una solución basada en el mercado y serían derechos emitidos por el gobierno otorgándole a las empresas la licencia para poder contaminar hasta cierto nivel establecido, con la posibilidad de ser comercializados. Es decir, si una empresa contamina, o sea, necesita contaminar más, le compra permisos a otra, y si una empresa necesita, entre comillas, contaminar menos, puede vender sus permisos. En este caso, el gobierno decide el nivel de contaminación que se permite cada año y luego lo divide en una serie de permisos. El problema en este caso sería que no se soluciona la contaminación, sino que simplemente se regula. Sí, digamos, siempre tenés eso, digamos. Siempre hay algo, Claro. hay algún nivel. El tema es ese nivel, ¿qué es lo que tenés? ¿No? O sea, si vos agarrás y estableces un máximo de emisiones, y ese máximo de emisiones vos se lo ponés como una regulación medioambiental, los que están pueden contaminar hasta ahí, hasta ese nivel. Si vos permitís una libre comercialización de estos permisos, a lo mejor hay una actividad nueva que contamina, igual que es lo que está contaminando una que ya está instalada, pero que resulta más eficiente o más conveniente y demás, y le puede comprar a la otra empresa ese derecho de contaminación. Tiene que ver con eso, con cómo se asigna ese uso que le vamos a estar dando como sociedad a esa contaminación. Claro. Claro, lo regula y elige cuánto quiere que se contamine, por ejemplo. El libro Otra también plantea, perdón, Sí. No, sí. no, que también plantea llegar como a un equilibrio con esta contaminación. Eso quería tomar. Sí, claramente. Bien. Y Sí. sí, dale, seguí con el tema que era más allá de esto, seguía. Ok, sí. Otra solución que se puede usar sería otorgarle subsidios a las empresas que capaciten a otras u otras personas en la no contaminación. Principalmente, o sea, sí, principalmente a las que se ocupan de capacitar en este sentido de no contaminar, para que se desplace el costo marginal privado hasta que se iguale con el costo marginal social, alcanzando un punto socialmente eficiente. El problema con esto sería que, bueno, les genera un costo de oportunidad del Estado. En vez de gastar en una cosa, gastaría en esto. Y la última solución que se nos ocurrió sería proporcionar educación sobre los peligros de la contaminación y financiar publicidad negativa para lograr que se reduzca la demanda de los bienes producidos por empresas que contaminan, aunque bueno, de todas formas no es nada seguro. Por ejemplo, con los cigarrillos, por más publicidad negativa, la gente lo sigue consumiendo. O sea, no sé, funcionaría, pero nada nos asegura que funcione al 100%, como bueno, como ninguna de las soluciones, pero al menos ayudaría. Bueno, sí, son diferentes caminos.
Después, la siguiente pregunta decía qué es lo que impulsan Ted Halstead y sus coautores en su trabajo. Él y sus colaboradores impulsan una solución climática que está concretamente basada en el mercado, generando una retroalimentación a través de la división de lo que se recauda por el impuesto al carbono, logrando que este impuesto se convierta en un beneficio popular para la población y bueno, que también se reduzca la emisión de carbono. Y la última pregunta decía, ¿cómo planean generar un efecto dominó internacional hacia una situación climática? El efecto dominó al que buscan llegar está basado en ajustes fronterizos, tiene que ver con gravar las importaciones provenientes de países que no aplican impuestos al carbono, midiéndose a través del contenido carbónico de cada producto, y lo recaudado por ese arancel a las importaciones será entregado a los ciudadanos. Lo que buscan con esto es que se provoque un descontento en el otro país, o sea, en el que no aplica el impuesto, y que la gente termine exigiéndole al Estado que ellos también apliquen ese país de la misma forma, así también reciben su retroalimentación. Además de estar relacionado principalmente con estos ajustes fronterizos, protege a la industria que sí aplica el impuesto al carbono en sus empresas y beneficia de alguna manera doble a su población, ya que reciben dividendos del impuesto al carbono que se le pone a las empresas y también al que está aplicado a las importaciones. Y se refieren a un efecto dominó justamente porque si todos los países lo van aplicando este impuesto a las importaciones, a largo plazo esperan que todo el mundo, la mayor parte del mundo, tenga este plan de dividendos de carbono y se reduzca la contaminación. Vamos a ver, acá hay uno de los efectos de la contaminación que es muy importante identificarlo, que da el efecto free rider, ¿no? ¿Lo vieron? El efecto, perdón, repetís. Digamos, al generar sobre terceros problemas, en tanto y en cuanto este tercero a veces no puede ser excluido del consumo de un cierto bien, a veces hay tipos que terminan contaminando porque no se los puede excluir, ¿sí? Cuando hay ciertos bienes, nosotros lo vamos a trabajar mucho cuando veamos la parte de bienes públicos en la siguiente unidad, pero el que haya un medio ambiente no contaminado es un bien público, tiene unas características de bien público. Es algo de lo que nos beneficiamos todos o que nos perjudicamos todos cuando no está disponible y no está presente, ¿sí? Entonces, el tema que vos tenés es que cuando vos querés hacer algún esquema para evitar la contaminación de manera global a nivel planeta, el problema que vos tenés es que si vos lo haces en la economía de un país y el otro no lo hace en el otro país, no tiene que asumir esos extra costos en el otro lado, ¿entendés? Entonces las actividades contaminantes que hacen se van a poner del otro lado y van a tener costos más bajos que en la tuya, ¿sí? Sí. Entonces ahí hay un problema de cómo hacemos para que eso no genere distorsiones, ¿sí? Porque si no lo único que estás haciendo es vos en tu país te pones un poco más rígido, pones estándares más altos, la producción se va a los otros lugares, al final del día los bienes siguen entrando en la economía y no lográs cambiar el balance de toda la actividad, ¿sí? Las empresas tuyas que tienen que cumplir, las empresas tuyas que cumplen los estándares terminan quebrando porque compiten con otras que no cumplen con los estándares. Para evitar eso es que generan este efecto, buscan generar de alguna manera este comportamiento de poner una barrera con impuestos de ese estilo, ¿sí? Y tratar de que en los otros países internamente quieran adoptar las mismas políticas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, ellos lo que planteaban, por lo menos lo que dice Ted en el video, es que este impuesto que se impone en las importaciones, también el dinero recaudado vaya hacia la sociedad. Entonces, los otros países van a estar viendo que les están cobrando un impuesto que al fin y al cabo podría ir para su sociedad. Es como esto. Entonces, por eso también plantea de que sea países grandes, digamos, los que comiencen con esta iniciativa. Es como tratar de influir en las políticas públicas que aplica el otro, ¿no? Claro. Es más difícil si fuéramos, imagínate, un país chiquitito en el comercio internacional quiere hacer esto. No le importa a nadie. No le importa a nadie, exactamente.
Ese es el tema. Bien. ¿Algo más que quieran ustedes estar viendo de esto? No. Ahí yo quiero comentarles ahí un par de detalles. Toda esta línea de trabajo respecto de cómo trabajar sobre la parte de medio ambiente y contaminación y la economía del cambio climático a partir de lo que es impuestos sobre el carbón y demás, es toda una línea de trabajo que le terminó asignando un peso más grande a toda esta rama de la economía en el último tiempo y de hecho el último premio Nobel de Economía se lo dieron a William Nordhaus justamente por el trabajo que estuvo desarrollando él a lo largo de los últimos años en todo lo que tiene que ver con, primero, cómo se mide la contaminación, cómo se miden estos efectos y demás, y después en trabajar sobre propuestas de impuestos al carbono de este estilo. Estas propuestas que se están trabajando tienen que ver con las políticas públicas que se están impulsando hoy en día y que de nuevo son el último premio Nobel de Economía asignado va en esa línea. Lo que habíamos visto en otra de las preguntas que tenía que ver con lo que Coase planteaba, tiene que ver también con un premio Nobel oportunamente entregado a él por ese trabajo, que tiene que ver con justamente cuáles son las razones por las cuales se generan estas ineficiencias en la producción de ciertos bienes, donde se produce de más aquello que genera extra costos, o donde se produce de menos aquello que genera externalidades positivas a terceros, por las dificultades que hay de apropiarse de los beneficios de esto. Entonces se trabaja sobre eso, ¿no? Sobre las características de lo que son los mercados, las posibilidades de definir bien los derechos de propiedad y de cómo se puede llegar a acuerdos más fáciles o más difíciles entre las partes. ¿Eso tiene que ver con los bienes de mérito y esas cosas? ¿Que se produzca de menos ese tipo de bienes? Claro, cuando vos generas un bien que genera una externalidad positiva, ¿sí? Sobre terceros, pero yo no me lo puedo apropiar, ¿sí? Sí. Yo produzco un bien y yo tengo ingresos y costos. Y yo comparo los ingresos marginales con los costos marginales y determino el nivel de producción mirando mi ingreso marginal con el costo marginal, como cualquier empresa, ¿no? Porque vinimos externalidades positivas, es decir, le generamos un beneficio a terceros, pero no nos podemos apropiar porque no se lo puedo cobrar. Claro. ¿Está? Entonces, yo genero socialmente beneficios de los cuales no me puedo apropiar. Entonces, ¿qué hago? Y financio hasta lo que me puedo apropiar de los ingresos marginales privados que yo me puedo apropiar. Ahora, de los que le genera terceros, si no me los puedo apropiar, no los puedo mirar. Entonces, los costos y los beneficios que yo miro para tomar la decisión de producción óptima no incluyen todos estos beneficios externos que estoy generando. Yo me banco el 100% de los costos y nada más que el 50% de los beneficios. Porque el otro 50% se lo llevaron ustedes y no me dieron una moneda. Entonces voy a producir menos de lo que debería producir. ¿Está claro? Sí. Sí. Del otro lado, cuando la externalidad es negativa, es al revés. Yo les genero a ustedes un costo, pero yo no lo garpo. Entonces yo me apropio de todos los ingresos de la producción de este bien, los vendo en el mercado, me generé el 100% de los ingresos para mí y solamente pagué una parte de los costos, los que privadamente asumí, pero no los sociales que les generé a ustedes. ¿Está claro? Claro. Entonces, ¿qué hago? Sí. Produzco de más, Sí. porque no pago parte de los costos. ¿Sí? Entonces, lo que plantea Coase le dice, pará. Si vos tenés que le estás generando un costo enorme al de al lado, a lo mejor el otro estaría dispuesto a pagarte con tal de que dejes de producir. Si yo con mi actividad genero un daño de 500 al del lado y yo solamente me beneficio por 100, el del lado me dice, mirá, yo te doy los 100, no produzcas más, no me moleste, porque me estoy perdiendo los otros. ¿Sí? Sí. Entonces acá, socialmente, va a ser más eficiente que yo deje de producir porque se generan esos 500 que si no, no se pueden generar. ¿Está claro? Ahora, Sí. ¿dónde está el problema entonces? ¿Está en la existencia de la externalidad o en las dificultades que tengo para ponerme de acuerdo con el otro? Entonces dice, mirá, la externalidad genera un problema, pero si yo me puedo poner de acuerdo con el otro, los derechos de propiedad están bien definidos
y los costos de transacción son relativamente bajos, bien, socialmente nos podríamos poner de acuerdo entre las partes y llegar a un resultado socialmente óptimo. Con lo cual, todo lo que hagamos para delimitar bien, a ver si yo tengo derecho a producir o no, pues si yo tengo derecho a producir, el otro me va a tener que pagar los 100 enteritos, porque si no yo produzco. ¿Está claro? Sí, sí. Ponele que yo decido producir o no producir. Si yo produzco, gano 100. Si no produzco, no gano nada. Ahora, el otro pierde 500 porque yo produzco. Entonces el otro me dice, mirá, si él puede agarrar y él tiene derecho a impedirme a mí que yo produzca, lo que va a pasar es que él me va a decir, no, vos no producís nada porque me haces ruidos molestos. Y me saca, y yo no puedo quejarme. ¿Sí? Ahora, si yo lo tengo definido de que yo tengo derecho, yo voy a decir, no, yo voy a producir igual. Y el otro me va a decir, bueno, yo te doy los 100. Y él se queda con 400 y yo me quedo con los 100. ¿Sí? O me da incluso 150. Entonces yo estoy mejor. Claro, la misma. Entonces, ¿qué es lo importante? Es muy importante que esté delimitado el derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque si yo no tengo claro si yo tengo derecho o no tengo derecho, y el otro tiene derecho o no tiene derecho, el problema es que nos vamos a poner a discutir de, no, yo quiero los 100 y el otro va a decir, no, yo no te quiero pagar nada. ¿Está claro? Sí, Sí. Entonces, lo que plantea Cousa es, miren, acá la externalidad es un problema, pero lo que tienen que mirar, además de la existencia de externalidad, es, che, ¿están definidos los derechos de propiedad? ¿Puede realizarse o no puede realizarse la actividad? Si yo tengo derecho a producirla, nos vamos a poner de acuerdo de una manera. Si el otro tiene derecho a bloquearme, vamos a ponernos de acuerdo de otra manera. En los dos casos, ya sea que yo tenga el derecho, que lo tenga el otro, vamos a producir el resultado socialmente óptimo. Lo que pasa es que en una me quedo yo con los 100 y en el otro no. Está claro, ¿no? Sí. Ahora, sí. hay que definirlo bien. Y después el otro es, che, se tienen que poder poner de acuerdo. Bárbaro. Y los costos de transacción, el firmar el contrato y que el contrato se cumpla, tienen que ser fáciles. Ahora, si hacer esto es, mira, tenemos que llamar a 3 millones de habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que se pongan de acuerdo. Olvídate, es muy difícil. Imposible. ¿Está claro? Entonces, por eso Sí. es que lo que analiza Cousa dice, miren, acá hay dos cosas. Por un lado, la existencia de externalidad y después están estos otros elementos. Si se puede trabajar a veces sobre estos otros elementos, podemos llegar a un buen resultado igualmente. ¿Ok? Perfecto. Bien. Perfecto. Sí. Tenemos al otro grupo, ustedes no se pueden ir, se tienen que quedar y vamos a escuchar al otro grupo, después vamos a charlar entre todos. Ok. Bien. Martín, cuando quieras, ya puedes arrancar. Sí. Hola, ¿se me escucha? Sí. Perfecto. Bien. La primera pregunta respecto a la exposición de Rob Harmon, respecto a si los mercados pueden permitir fluir los arroyos y los ríos, es cuál es la problemática que se plantea en la exposición de Rob Harmon. Y si se puede detectar la existencia de este tipo. Bueno, para empezar, la problemática que plantea Rob Harmon parte de la existencia de conflictos acuíferos en Estados Unidos, en diversas áreas de Estados Unidos. Él se enfoca en el estado de Montana, en donde durante el verano los arroyos se encuentran completamente secos. Esto, según muestra, ocurrido a partir del incremento de la población y en consecuencia de estabilización, lo cual, según muestra, ha generado varios litigios y conflictos legales. A partir de esto, el Estado, la ley estatal, falló respecto a la tenencia de derechos primarios por parte de aquellos que fueron pobladores originarios y sus descendientes, en donde aquellos que tengan los derechos primarios del agua son los que, digamos, pueden utilizarla, digamos, como que tienen una preferencia, por decirlo de alguna manera. El problema que plantea, digamos, el centro de la cuestión es que esta ley es ineficiente, que esta ley atenta contra el equilibrio de mercado, porque no genera un incentivo para conservar, y a su vez esto es lo que genera que los arroyos estén completamente secos, sin agua.
justamente porque los granjeros, en vez de dejar el agua en los ríos, en los arroyos, van a utilizarla en sus tierras, no van a tener un incentivo para conservar esos arroyos. Entonces el sistema, según dice, está roto. Entonces lo que pasa a partir de aquí es que los arroyos terminan secos durante el verano. Después pasa a explicar cómo esta problemática de los arroyos termina influyendo en otro agente económico, que son las empresas cerveceras. Estas empresas utilizan el agua para poder justamente producir cerveza, principalmente. El problema es que justamente los arroyos, al estar secos, digamos que ese factor de producción disminuye. Digamos que además de no tener demasiada agua para poder contribuir a la producción, no pueden ocuparse de hacer un uso de un manejo eficiente del agua, porque también menciona la importancia que tienen las empresas sobre su huella hídrica. Entonces estas no pueden hacer un agua a partir, digamos, de estos arroyos secos. Entonces, esta situación, que parte de la ineficiencia de esta ley, que no genera un incentivo a conservar el agua en aquellos que poseen estos derechos, y en consecuencia estos arroyos secos, algo que obviamente perjudica al ecosistema, también perjudica a estas empresas y les ocasiona un costo externo. Básicamente, lo que surge es una externalidad negativa, porque las empresas absorben el costo generado a partir de esta sequedad de los arroyos, aunque una de estas no generaron el costo en cuestión. Está claro. Ahora creo que venía la segunda pregunta. Es esa. ¿Cómo afectan las externalidades al bienestar de la economía? Hola, ¿se me ve? ¿No? Sí, sí. ¿Sí? Ah, lo desconecté. Ah, listo. Genial. Bueno, la pregunta que me toca a mí es ¿cómo afectan las externalidades al bienestar de la economía? Bien. Esta puede ser afectada de dos maneras. Una de ellas es la externalidad negativa o coste externo, en el cual es un coste que un individuo o una empresa impone a otros agentes sin recibir nada a cambio. Un claro ejemplo de esto puede ser la contaminación que generan las empresas, las cuales son absorbidas por la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, una empresa sin incentivo alguno no disminuirá la cantidad de emisión que produce. Por lo tanto, en una economía sin intervención pública, la contaminación siempre será mayor a la socialmente óptima e incluso puede llegar a que el ingreso marginal sea igual a cero. Por otro lado, tenemos las externalidades positivas o ingreso externo, en el que un individuo o una empresa proporciona a otros sin recibir nada a cambio. Un ejemplo de ello puede ser la creación y expansión del conocimiento entre individuos y empresas, como la difusión tecnológica. En este caso, los beneficios son en mayor parte para la sociedad. Por lo tanto, las empresas sin incentivo debido a los gastos de investigación no producen la cantidad que producirían en una situación de equilibrio. ¿Guido? Hola, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, la tercera pregunta no me aparece. Ahí está. Bueno, mi pregunta era, dado el marco institucional existente planteado por Robert Harmon sobre la sustentabilidad del uso de recursos naturales, ¿cómo su modificación logró impactar radicalmente en los resultados? Bueno, había un marco institucional que, como dijo mi compañero, trataba de, ¿cómo sería? La ley implementada en ese momento era que los habitantes que habían llegado primero tenían derechos superiores sobre el agua. Y esto
de ninguna manera generaba un incentivo a mantener el agua en los arroyos, porque, a ver, me trago, perdón, no genera ningún incentivo a mantener el agua en los arroyos porque... Pensar lo Sí. siguiente, ahí lo que vos tenés es, recordemos, todos deben haber visto el video, pero lo que estamos marcando en el video inicialmente era, primero, el arroyo tenía más agua de la que se necesitaba usar, con lo cual no había problema. Después, como ya llegó a ser un bien escaso, hubo que definir quién tenía derecho a usar el agua y quién no. Entonces es esto, le dijeron, mirá, primero los que estaban primero tienen derechos, senior rights, tienen derechos con privilegio, digamos, Superiores, o los demás, superiores a utilizarlo. Si estas personas no lo quieren hacer, no lo quieren usar, entonces lo usa el siguiente. Este es el diseño institucional que estaba vigente en ese momento. Y esto en la Argentina también tiene en algunos lugares un funcionamiento de ese estilo, ¿sí? En la provincia de Mendoza, es una de las provincias que tiene mejor manejo de lo que es el agua, ¿no? Han hecho un uso muy eficiente del agua y han cuidado esto y han logrado tener en un lugar a donde el agua es un bien escaso, un montón de agricultura utilizando el recurso natural. El problema es que vos cuando tenés el derecho de riego, estás un poco como lo que está marcando acá. Si vos lo usás, todo bien. Si vos no lo usás, corría esa el riesgo agua de queda perderlo. esa agua queda para otro. Vos no podés hacer más nada que eso. Esta Claro. es la definición tal cual está. Y entonces lo que dice es, ese es el estado de situación. Entonces, como la gente tiene o la usa o la pierde, hay un resultado esperable. Ahí seguí vos, que era lo que estabas diciendo. Bueno, y como las empresas se empezaron a preocupar por su huella hídrica, que entre otros puntos será suministro adecuado de agua, ser eficientes con el agua utilizada, y también les preocupaba saber cómo afectaba en la externalidad respecto al agua. Entonces buscó la manera de relacionar estos conflictos que tanto a los habitantes como a las empresas les genera un problema, y internalizaron la externalidad considerando los costes de ingreso externo a tomar las decisiones. Mediante derechos de emisiones negociables, que son licencias que permiten emitir una cantidad limitada de contaminantes, en este caso el agua utilizada, pudiendo ser compradas y vendidas por las empresas. En este caso, las empresas, cerveceras, como da en el ejemplo Rogue Harmon, compraba, a los habitantes que tenían derechos superiores de manera medible los niveles de agua para, incentivando a que no utilicen esos derechos para mantener fluyendo los ríos. Y básicamente era eso, generando de esta manera una internalización de las externalidades. ¿Entendieron todos, no? ¿Dónde está el punto? ¿Sí? ¿Cuál fue la modificación? La modificación fue, ¿dónde está el origen de la modificación? ¿Qué es lo que cambió radicalmente en la legislación, específicamente? Que podía mantener el derecho para no utilizarlo. Que si vos tenías agua, derecho a tanta cantidad de agua, vos podías usarla o no usarla. Y si no lo usabas, claro, nadie iba a usar esa agua que vos tenías derecho a utilizar. Claro. ¿Está claro? Entonces cambiaron esto, cambiaron de simplemente tener encima, vos tenías un orden de entrada a la utilización del agua, para cambiar a la regla y decir, mira, vos tenés una cuota de agua. Y sobre esa cuota de agua, hacé lo que vos tengas ganas. Y si no la querés usar vos, podés mantenerla ahí o ponérsela a un tercero. ¿Ok? Ok. Hola, ¿se escucha? Sí. Ahí voy a habilitar la cámara. Bueno, la pregunta que me tocó a mí es, ¿cuál es la importancia del teorema de Coase? ¿Quiénes son los agentes económicos que intervienen para resolver la problemática de las externalidades? ¿Se escucha?
Sí. Sí, se escucha. Bárbaro. Bárbaro. Bueno, la importancia del teorema de Coase está dada ya que él sostiene que se puede llegar a una producción eficiente siempre y cuando los costos de llegar a un acuerdo entre ambas partes sean suficientemente bajos, existan o no externalidades. Bueno, al aplicar el teorema de Coase, las externalidades no son, o sea, no provocan obligatoriamente una ineficiencia, porque los individuos pueden llegar a un acuerdo para beneficiarse ambos. O sea, si lo trasladamos al video, esto se cumple porque los granjeros, o sea, pueden conservar el agua y lo que hacen es, las empresas cerveceras tienen que comprar un certificado que está registrado y medido, ¿no? Para la cantidad de agua que va a usar. Entonces ese dinero, o sea, la empresa cervecera conserva su huella hídrica, que es lo que le preocupaba, y esa plata destinada, o sea, de lo que se vendió los certificados, va a parar a los granjeros, que es como una devolución de la utilización del agua. Es como, o sea, básicamente le están pagando el derecho de usar su agua. Los agentes que intervienen son las organizaciones privadas, en el caso de Harmon, que une los intereses de los agentes, o sea, de los granjeros y las empresas cerveceras. Bien, y en la pregunta 5, la cual es, ¿qué otras soluciones existen para mitigar el impacto de las externalidades? Bueno, además de las soluciones que puede aportar el ámbito privado, vemos que cuando los costos de transacción son altos, ya sea por el dinero o porque involucra a mucha gente o empresas, es el Estado el cual puede brindar más soluciones. Bueno, la forma más directa, por así decirlo, es por medio de leyes, las cuales controlan el comportamiento de ya sea consumidores o productores. Un ejemplo de esto es simplemente limitar la cantidad de contaminación producida. Ahora, ¿qué pasa? Con estas leyes sucede que para algunas actividades específicas, como que las empresas no logran disminuir su contaminación con el menor costo posible. Por lo que, bueno, también hay otras soluciones que pueden ser los impuestos sobre las emisiones y los derechos de emisiones negociables. En primer lugar, los impuestos sobre las emisiones, estos tienen como objetivo que las empresas puedan internalizar ese costo externo que producen con su actividad. Bien, simplemente es como un incentivo para que entonces puedan disminuir la cantidad de contaminación producida. Ahora, esto llevado a la realidad tiene una dificultad en que los países no pueden calcular con exactitud qué valor tienen estos impuestos, de manera que se logre la cantidad de contaminación socialmente óptima. Es decir, si le agrega un valor, por así decirlo, bajo al impuesto, la modificación en la contaminación no es la más eficiente, y si el impuesto es muy alto, la cantidad que se reduce de contaminación va a ser alta también, pero no al menor costo, al costo óptimo, por así decirlo, para las empresas. Bueno, la segunda solución que pueden brindar es los derechos de emisiones negociables, que estas simplemente son licencias que permiten producir contaminación a la empresa que posee esta licencia. ¿Esto de qué sirve? Es como que se produce un mercado donde las empresas pueden comprar o vender según su capacidad de reducción de la contaminación. De hecho, esto incentiva mucho a que las empresas puedan disminuir en sus procesos productivos la contaminación, ya que en la medida que ellos puedan reducirla en sus procesos, pueden vender estas licencias y tener el valor de la licencia en dinero. Bien, ahora para el caso de las externalidades positivas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando hay unas empresas que producen ingresos externos, es decir, no hay incentivo para que la mantengan o para que acrecienten la actividad, ya que el ingreso es externo, la externalidad positiva la reciben terceros y no ellos mismos. Entonces el Estado es el que interviene subsidiando, de manera que ellos tengan incentivos para mantener la actividad o acrecentarla. Después, por último, ¿qué soluciones adoptan para fomentar la conservación del arroyo Prickly Pear? Bien, en este caso, por
particular se adopta una especie de derechos de emisiones negociables. Pero bueno, yo por lo que entendí del video, esto no es por parte del Estado, sino que es desde el ámbito privado, en las cuales se dan incentivos económicos a los poseedores del agua, ¿sí? Para que ellos la conserven, de esta manera puedan medirla y luego venderla a aquellos interesados. Y bueno, la propuesta es justamente conectar a estos dueños de agua que las conservan con las empresas que están interesadas en reducir la cantidad de agua en sus procesos productivos. De manera que la gente que conserva el agua la mide, la certifica y le pone un precio, y las empresas interesadas pagan esos certificados para utilizar esa agua. Y lo novedoso de esta solución es que no solo se mide y se disminuye el uso del agua, sino que será como un tercer paso, por así decirlo, que es también la restauración, que con ese dinero que pagan las empresas interesadas se pueda restaurar como es el recurso. Terminamos. Perfecto.